Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos en libros, revistas y periódicos, destacando la autoría de los libros Nuevos Feminismos, Sentidos Comunes en la Distorsión y Desigualdad de esa flor de piel, las cadenas globales de cuidados. Bueno, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora. Bueno, hola. ¿Se escucha bien? No. ¿No? No. ¿Ahora? Hola. Hola. Bueno, hola a todo el mundo y muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores por abrir este espacio de diálogo y de debate tan importante, además en esta universidad. Lo primero os voy a pedir una disculpa porque estoy bastante enferma, entonces bueno, no sé si voy a poder contar todo lo que os quería contar de la manera en la que os lo quería contar, pero vamos a intentarlo. Lo que voy a tratar de sostener en esta exposición es una idea, y es la idea de que lo político ya está siendo redefinido por los feminismos. Esto significa una cosa muy importante, y es que los feminismos no son solamente necesarios o útiles para defender los derechos de las mujeres, sino que son también fundamentales para pensar los procesos de politización en la actualidad, porque nos ofrecen una caja de herramientas fundamentales para pensar cómo cambiar nuestro mundo hoy, ¿vale? Eso es lo que voy a tratar de sostener. Esta idea de que los feminismos están ya redefiniendo lo político no es una idea meramente teórica, no es solamente un deseo abstracto, sino que es una realidad que podemos ver en la extensión planetaria de los movimientos de mujeres, en la multiplicidad de gestos, de acciones, de discursos que están permanentemente cuestionando el heteropatriarcado. No tenemos más que pensar en la huelga mundial de mujeres, ¿verdad?, que se convocó desde Argentina el 8 de marzo, o por ejemplo en el Ni Una Menos, que ha tenido también toda su versión aquí en México, desde el 24A, y bueno, podríamos decir una infinidad de movilizaciones y de cosas amplias, ¿verdad?, diversas que están pasando y que nos hablan de esta extensión generalizada del cuestionamiento del heteropatriarcado de múltiples formas. Vamos a sostener además también que esta redefinición de lo político es necesaria también para cuestionar y para poder buscar y encontrar una salida a la crisis civilizatoria que vivimos. ¿Por qué? Porque la crisis civilizatoria que vivimos está vinculada también a una crisis de los valores masculinizados que han acompañado a la modernidad capitalista que dice Bolívar Echeverría. Entonces, para desarrollar en qué sentido está teniendo lugar esta redefinición y cuáles son las consecuencias políticas, voy a plantear tres cositas. La primera de ellas es cuáles son los fenómenos claves para comprender nuestro mundo hoy, es decir, cuál es el contexto en el que nos estamos planteando la pregunta por la transformación política, por las posibilidades de lo político. La segunda es cuáles son las lecciones que nos dejan los feminismos para pensar la transformación hoy, es decir, cuál es esa caja de herramientas a la que podemos acudir. Y la última es cuáles son algunos de los desafíos que surgen una vez que ponemos esta mirada feminista sobre el mundo que tenemos. Bueno, pues la primera cuestión, esos fenómenos que están a la base, digamos, que forman ese contexto donde nos hacemos la pregunta de lo político, podemos ver algunos. Podemos estar hablando mucho de eso, voy a traer aquí como cuatro elementos que me parece que son claves y que nos van a permitir construir un mapa, ¿vale?, a partir del cual movernos. Y, por supuesto, estos fenómenos están ligados al desarrollo del neoliberalismo, ¿vale? Eso es fundamental, ¿no? Son, en cierta medida, fenómenos novedosos de las últimas décadas y que tienen que ver con ese despliegue brutal del neoliberalismo. El primero de estos fenómenos, tiene que ver con un aumento de la desregulación, de la flexibilización y de la precarización del mercado laboral. Esto significa que se va imponiendo poco a poco esta lógica de ser empresarios de uno mismo, de una misma, y eso también significa empezar a interiorizar toda una forma de vida asociada a valores como el individualismo, la competitividad, asumir, por ejemplo, que no hay derechos colectivos, ¿verdad?, en relación al trabajo, las economías informales, cómo se van extendiendo, el endeudamiento, la economía del crédito. Al fin y al cabo, este fenómeno tiene que ver con experimentar un mundo donde la lógica que prima es la del sálvese quien pueda, ¿vale? Ese sería el primer fenómeno que tenemos. El segundo es el paso de un poder, que podemos decir que era un poder caracterizado por la disciplina en términos Foucaultianos, donde existían ciertas estructuras sólidas que lo que hacían era ordenar la realidad y ordenar las subjetividades, ¿verdad? Esto que describe Foucault también del ejército, la escuela, la iglesia, el Estado, la medicina, etcétera. Bueno, vamos a decir que ese poder que está basado en la estructuración de la realidad está dando paso a otro poder
que es el poder de los mercados. El poder de los mercados ya no consiste en estructurar la realidad, sino más bien en poder penetrar en la vida en su conjunto, es decir, en mercantilizar toda la vida. Este proceso de mercantilización conlleva no ya un orden y unas determinadas estructuras que condicionan y no subordinan, sino más bien un permanente desorden. Lo que va a hacer este poder de los mercados es desordenar la realidad para poder abrir cada vez más y más nichos de beneficio y hacer que lo excepcional, es decir, la violencia, la guerra, las catástrofes, la incertidumbre, se conviertan en norma. Vivimos en un mundo que es un mundo catástrofe atravesado por el miedo. El miedo en este contexto se convierte en la técnica y en la forma de control. Ese sería el segundo fenómeno. El tercero tiene que ver con una extensión de la incertidumbre. Hemos hablado del problema de la precariedad laboral, ¿verdad? La flexibilidad, la informalidad, todo eso, pero digamos que esa condición del trabajo contemporáneo se va a extender a todos los órdenes de la vida. Vamos a asistir a una extensión de la incertidumbre y esto significa que vamos a experimentar una permanente ausencia de compromiso que está ligado además a esa dificultad para comprometernos, ¿verdad? Está ligada también a una búsqueda permanente de las emociones fuertes, ¿no? Esto que el capitalismo todo el rato nos está diciendo de que siempre podemos más, de que siempre podemos ir más lejos, de que necesitamos disfrutar más, ¿no? Esto del plus de goce también lacaniano, ¿no? Que ahí hay como toda una reflexión que nos permite justamente ver eso, las condiciones del capitalismo como una permanente exigencia de tener esas emociones fuertes, ¿no? Al mismo tiempo que el compromiso va dispersándose o va debilitándose. La cuestión que pasa con esta extensión de la incertidumbre es que no sabemos qué pasará mañana y sobre todo no sabemos quiénes nos van a acompañar mañana, quiénes van a estar ahí con nosotras y con nosotros. Hay aquí una fundamental pérdida de sentido de la comunidad. Y el cuarto fenómeno tiene que ver con la movilidad y con las migraciones, que van a expresar una profunda desigualdad a escala planetaria y que van a hacer urgente pensar cómo vivir con los otros, con los diferentes, cuando los otros ya no son los otros que están allá, más lejos, ¿verdad?, en la colonia, sino cuando los otros son nosotros. Es decir, los otros están en el interior de nuestras propias culturas. Aquí se abre toda una pregunta fundamental por cómo convivir entre diferentes que tenemos precisamente que resolver de una manera distinta a cómo se está resolviendo, que es a través de la desigualdad. Pues bien, estos fenómenos, precariedad laboral, poder de mercantilizar la vida toda, incertidumbre existencial y todas estas desigualdades globales que evidencian las migraciones contribuyen decisivamente a un factor que podemos decir que resume de algún modo la lógica de este nuevo poder. Y este resumen, digamos, de la lógica del poder podemos expresarla como una intensificación de la condición de vulnerabilidad de los cuerpos. Esta intensificación de la vulnerabilidad de los cuerpos que estamos viviendo podemos pensarla de dos modos. Podemos pensarla como si la vulnerabilidad fuese algo exclusivamente impuesto por el neoliberalismo y por tanto todos nuestros esfuerzos tendrían que ir a disminuir esas condiciones de vulnerabilidad, a minimizarlas, ¿verdad?, pensando que podríamos llegar a un punto cero donde no existiese la vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, entonces, también pensaríamos que son sobre todo determinados grupos sociales los que son portadores de la vulnerabilidad, ¿vale? Esa sería como la primera interpretación en relación a esta intensificación de la vulnerabilidad. Pero hay otra manera de verlo donde nos podemos pensar, y si la vulnerabilidad fuese, además de una condición impuesta por el neoliberalismo, porque por supuesto que es una condición impuesta por el neoliberalismo, pero si además fuese una condición existencial, es decir, una condición de la que no podemos deshacernos, entonces no habría un punto cero al que regresar, no podríamos regresar a un punto donde no existiese vulnerabilidad, sino que tendríamos que repensarnos a partir de esa vulnerabilidad. ¿Cuáles son los efectos políticos que tiene esta hipótesis de partida? Si pensamos que la vida es vulnerable, si pensamos que los cuerpos es vulnerable, ¿cuáles son las consecuencias que se derivan para la política? Por lo pronto, nos va a situar ante una ontología de los cuerpos que obliga a redefinir los campos de la política y los sentidos de la política. ¿Qué nuevos campos y dimensiones se abren para expandir los sentidos de lo político y cuáles son esos sentidos que tenemos que repensar a la luz de la vulnerabilidad de los cuerpos? Vale, pues visto este mapa y estos primeros acercamientos, aquí entramos directamente a las lecciones que comentaba que nos dejan los feminismos. Hay lecciones que tienen un carácter, digamos, más filosófico, ontológico y otras que tienen un carácter más metodológico, ¿vale? Voy a resumirlas muy mucho.
lo importante es que tengamos así como unas primeras nociones. Entonces, la primera lección que podemos sacar es que lo político, por tanto, si partimos de esta ontología de los cuerpos, ¿verdad?, esta necesidad de redefinir a partir de la vulnerabilidad de los cuerpos, es que lo político no tiene que ver solo con la representación partidista. Podríamos hablar mucho también precisamente de esa crisis de representación, ¿verdad?, que estamos viviendo, además en muchas partes del mundo. No tiene que ver con esa representación partidista, sino más bien con el modo en el que nos hacemos cargo colectivamente de la vulnerabilidad constitutiva de los cuerpos, es decir, los modos que inventamos para vivir juntas y juntos. Eso es la política, cómo inventamos, o sea, de qué manera estamos juntas y juntos. Desde aquí podemos preguntarnos, entonces, bueno, dado que la política es esa capacidad para inventar maneras de estar juntas y juntos, ¿cómo se está resolviendo entonces la vida en este orden socioeconómico que tenemos y qué formas de organización novedosas, diferentes, equitativas están teniendo lugar? Vamos a volver un poquito después sobre esto. Esta sería la primera lección, ¿vale? La primera pregunta que se abre cuando miramos desde esa perspectiva feminista. La segunda lección viene de la mano de la filósofa Judith Butler, que tiene que ver con lo anterior, y su interpretación del sujeto hegeliano, según la que el sujeto solamente puede conocerse a sí mismo a través de lo que no es. El sujeto, en esta interpretación que hace Butler, retomando todas las lecciones en relación a la centralidad que tiene el deseo y la búsqueda de reconocimiento de la conciencia, lo que nos muestra es un sujeto que siempre está fuera de sí mismo, un sujeto que está permanentemente expuesto al afuera. La única manera de ser, de desarrollar la reflexibilidad de la conciencia, es precisamente a través de aquello que no somos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, siempre la conciencia se va a pensar a sí misma y vamos a acceder a ella a través de los otros, a través de un lenguaje que no es nuestro, a través de unas normas sociales que no hemos decidido, etcétera, etcétera. Nunca la autoconciencia parte de la mismidad ni de la identidad. Necesitamos a los otros, por decirlo de algún modo, para poder ser, ¿vale? Este es, digamos, el punto que me interesa rescatar de esta lectura que hace Butler, que a su vez está releyendo a Hegel. Siempre ser tiene que ver con la diferencia y no con la identidad y con la mismidad. Esto significa, en primer lugar, que el sujeto puede no ser reconocido por los otros. Si siempre estamos expuestos al afuera, ¿verdad?, como dice Judith Butler, entonces existe la posibilidad de no ser reconocidos y, por tanto, de ser dañados y de ser violentados. Por tanto, la vulnerabilidad no puede ser, a partir de esta interpretación del sujeto, considerada como algo que es propiedad de un determinado grupo social, sino que es una condición existencial, es decir, es algo que tiene que ver con la propia existencia. La clave de pensar esto y de esta condición existencial es que nos permite revolver los mismos fundamentos de la metafísica occidental. Nos permite realizar un giro ontológico que va a cuestionar los fundamentos en varios sentidos. El primero de ellos es que no hay posibilidad entonces de identidad plena. El segundo es que el sujeto no va a ser agente ni autor de sí mismo, puesto que siempre está, como digo, atravesado por eso que no es él, por esas normas sociales, por ese lenguaje, por esa mirada del otro, etc. Y el tercero es que es la diferencia y la identidad lo que permite ser. En primer lugar, es la diferencia y no la identidad. Esto lo que hace es romper con lo que algunas autoras han llamado el falogocentrismo, ¿verdad?, con todas esas nociones y esos fundamentos masculinizados que han puesto la autosuficiencia de la razón, la identidad, la unidad, etcétera, en primer lugar. Aquí vemos cómo esa metafísica de la sustancia es desplazada por una ontología de la diferencia o del inacabamiento. Pensemos, aunque esto tenga como, digamos, sea una interpretación más ontológica, pensemos cuáles son los efectos que puede tener esto para la política, ¿vale? Estamos hablando de una ontología de la diferencia y del inacabamiento, ¿no?, donde, bueno, aquí habría como mucho que decir. Entonces, queda claro cómo el feminismo nos recuerda que lo que está en juego, entonces, no es solamente una cuestión de los derechos de las mujeres o de la cuestión de la igualdad, sino la misma posibilidad de ser de otro modo, de poder pensar de otro modo y de poder repensar, por tanto, los cimientos de nuestro mundo. Eso es lo que está sucediendo hoy. Se están cuestionando los cimientos de nuestro mundo. No solamente se trata de los derechos de las mujeres, se trata de poder desplazar la hegemonía de esa razón masculinizada construida a través de Occidente. La tercera lección está vinculada con las anteriores y tiene que ver con reconocer la parcialidad de toda posición de enunciación y el hecho, tantas veces mencionado, pero no sé qué tantas veces asumido, de que el conocimiento es un conocimiento que es siempre situado. Es por eso que los feminismos han
planteado y han puesto sobre la mesa una contundente crítica a los universales y a los sujetos únicos de la política, ¿verdad?, como el proletariado, y ha prestado especial atención a todo aquello que sucede en los márgenes, a todos esos movimientos también minoritarios, de las minorías sexuales, étnicas, etcétera, etcétera. Aquí es importante porque se abre todo este debate con los universales, ¿no? Parecería que a veces si criticamos los universales entonces ya no podemos decir nada más de verdad y entonces caemos directamente en el escepticismo, en el relativismo. Pero no se trata de eso, lo que nos están proponiendo esta parcialidad del conocimiento y este conocimiento situado es que se trata de desplegar respuestas parciales, pero no por eso menos necesarias. Es decir, las respuestas que podamos desplegar tienen que tener una vocación de amplificación. Una vocación de amplificación y una vocación de universalización. Pero pensar la universalización de otro modo, no en términos meramente formales, lógicos y abstractos. Vale, esa sería la tercera lección. La cuarta lección tiene que ver con una metodología que se ha desarrollado desde cierta intuición colectiva de que tenemos que hacer las cosas de otro modo. Necesitamos hacer las cosas de otro modo urgentemente. Y se están ensayando maneras, prácticas, ¿verdad?, estas otras maneras de hacer política. Y estas otras maneras de hacer política tienen distintos ingredientes. Voy a mencionar solamente 3 ingredientes de estas otras prácticas de hacer política que creo que eso se están expresando en los diferentes movimientos, no solo en los de mujeres, sino también, por ejemplo, todos esos procesos de politización, de ocupación masiva de las plazas, desde la primavera árabe, ¿verdad?, todo lo que ha tenido que ver con el 15M español, con el 1832, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos que están incorporando de una manera intuitiva, si queréis, esas enseñanzas feministas. El primer ingrediente de esta metodología tiene que ver con que las diferencias se convierten en una cuestión central. La pregunta es cómo hacer movimientos realmente inclusivos, ¿vale? Eso se va a convertir en una pregunta muy importante y aquí se va a empezar a cuidar mucho el lenguaje, o intentarlo por lo menos, el desplazamiento también de los expertos por los saberes colectivos, por hacer una circulación de la palabra más democrática y por construir también nuevas gramáticas, ¿vale? Entonces, por una parte, integrar, incluir las diferencias dentro de los movimientos y, por otra parte, también impedir que las diferencias se conviertan en desigualdad. Se va a atender mucho qué pasa con las diferencias de sexo, de género, de clase, de etnia, etcétera, etcétera. Y cómo hacer para que en el interior de los propios movimientos esas diferencias no se resuelvan en igualdad. Eso es una cuestión central de la metodología. Otra es pensar la politización ya no como una ideología, ya no como una posición abstracta. No se trata de decir no somos de izquierda, somos marxistas, somos anarquistas, lo que sea. No se trata de eso. Se trata más bien de ser capaces de desplegar una práctica política de lo concreto que sea capaz de tocar la vida, que sea capaz de revolver los cuerpos, que sea capaz de sacudirlos y que sea capaz también de pensar a partir de problemas concretos desde los cuales luego vamos accediendo a lo general, pero que sean capaces precisamente de hablarnos de la vida, ¿no? El tercer ingrediente fundamental es una política, esto es un aprendizaje, una enseñanza fundamental de los feminismos, una política que no reproduzca la división entre lo público y lo privado. Se trata, en este caso, de llevar la pregunta por la democracia radical también al interior de los hogares, también al interior de las relaciones sexuales, también al interior de las relaciones afectivas. Se trata de preguntar qué significaría hoy una democracia radical sexual. No solo una democracia formal de los ciudadanos y lo que queráis, sino una democracia sexual. Esa es la pregunta que nos están dejando también los feminismos. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando en las relaciones? Aquí resuena, ¿verdad?, la consigna feminista de lo personal es político. Y es importante que no veamos en esta consigna, que no la entendamos más bien como una expresión pública permanente de lo personal, ¿vale? No se trata de eso, sino que se trata más bien de un cuestionamiento del extenso, del enorme alcance que tienen las relaciones de poder en todos los ámbitos de la vida. Se trata de repensar cómo esas relaciones de poder están también constituyéndonos, ¿vale? Se trata de problematizar eso. Ese es el sentido que tiene, a mi modo de ver, la consigna de lo personal es político. Si tomamos en serio estas lecciones, podríamos decir algunas más, ¿vale? Pero por tiempo solamente decimos esas. Si tomamos en serio estas lecciones, entonces van cobrando forma algunos desafíos políticos de nuestro tiempo. Y el primero, y como decía, estos desafíos políticos no tienen que ver solo con lo que les pasa a las mujeres, ¿no?, que es la interpretación más fácil a veces de apoyar a los feminismos. No, se trata con hacernos cargo de todas estas cuestiones. El primero de estos desafíos tiene que ver con precisamente esa ontología de los cuerpos que he mencionado y el segundo con la formulación de una posible política de lo común. En relación al primero, la ontología de los cuerpos, si consideramos que la vida es vulnerable,
que no existe vida posible sin el vínculo con los otros, entonces nos situamos en una relación, en una realidad, de interdependencia. Se rompen esas nociones de un sujeto que es autosuficiente, que es una unidad, una identidad, etcétera, y entonces nos vemos más bien dentro de una relación, una realidad de interdependencia que además no tiene que ver solamente con los seres humanos, sino también con los seres no humanos, ¿vale? Estamos en un mundo interdependiente. Entonces, ahí la pregunta por cómo se resuelve la vulnerabilidad de los cuerpos en nuestro mundo se convierte en una pregunta central, fundamental y no secundaria. Entonces, podemos decir que en nuestro mundo esa vulnerabilidad se está resolviendo de dos modos. El primero es que se está distribuyendo de manera diferencial. Hay sujetos, hay individuos para quienes la vulnerabilidad y la violencia cotidiana son una realidad permanente, ¿vale? No pueden deshacerse de ella. Y en cambio, hay individuos para los que parecería que la vulnerabilidad es algo que no existe. Pueden ficcionar una posición de no vulnerabilidad. Esto lo vemos a escala de los individuos y de las posiciones subjetivas, pero lo vemos también a escala de los países, ¿no? De los continentes. Pensemos, por ejemplo, la supuesta autosuficiencia de Europa o de Estados Unidos, y ahí hay que preguntarse, bueno, ¿a costa de qué vidas se está ficcionando esa autosuficiencia? ¿Vale? Y a costa de qué desigualdades planetarias. ¿Vale? Entonces, lo mismo para los sujetos y los individuos que para, digamos, estas cuestiones de macropolítica. Entonces, preguntarnos por cuáles son esas diferentes maneras de distribución de la vulnerabilidad, por un lado. Y por otro lado, lo que vemos es que se está resolviendo la vulnerabilidad en nuestro mundo de un modo esencialmente injusto. Son las mujeres a quienes se les encarga resolver el cuidado de los cuerpos vulnerables, ¿vale? El cuidado de los cuerpos vulnerables queda en manos feminizadas. Es un trabajo que se hace de manera gratuita o mal pagado, como ocurre, por ejemplo, en el servicio doméstico, y es un trabajo también racializado. Muchas veces hay un traspaso, digamos, a otras mujeres, etcétera. Bueno, aquí habría todo un tema que no podemos entrar, pero lo importante es que veamos que hay esa resolución de la vulnerabilidad de los cuerpos de un modo esencialmente injusto. Podemos decir, por tanto, que el capitalismo se sostiene sobre una cantidad ingente de trabajo invisible, que lo que hace es precisamente fundamentar su propia posibilidad de existencia. El capitalismo solamente se sostiene a partir de esa invisibilización del trabajo de cuidados y el trabajo de reproducción de la vida que se hace cargo de los cuerpos vulnerables. Por tanto, la pregunta que surge aquí, el desafío político clave que tenemos es: ¿podemos imaginar y cómo hacerlo un sistema que ponga la vida, el cuidado de la vida en el centro, que ponga esos cuerpos vulnerables en el centro? ¿Cómo sería entonces ese sistema socioeconómico? Porque lo que está claro es que el capitalismo está haciendo lo contrario, ¿verdad? Podríamos decir el heterocapitalismo racialmente estructurado, ¿vale? Está haciendo absolutamente lo contrario. Entonces tenemos que volver a imaginar un sistema que ponga el cuidado de la vida en el centro. Esto en relación al desafío que nos abre la ontología, ¿vale?, de los cuerpos. Y por otra parte mencionaba el asunto de la política de lo común. Dada la lógica del poder contemporáneo que hemos descrito, todos esos fenómenos, ¿verdad?, una de las cosas que se desprende de esa lógica es, un efecto más bien, es una lógica de la separación, ¿verdad?, una lógica del aislamiento, una lógica del individualismo muy fuerte. Este es algo que estamos experimentando y que creo que va a ir a más y más. Desgranamiento y rotura también de las posibilidades del común, ¿no? Ahí estamos, precisamente, en cómo todo eso, los vínculos sociales se están resquebrajando. La cuestión entonces es que necesitamos una política que sea capaz de ir más allá de las diferencias particulares, pero, como hemos aprendido las lecciones de las críticas, precisamente de los feminismos y de otros movimientos que han cuestionado los universales, no volver a caer en nuevas totalizaciones. No queremos volver a los grandes relatos, ¿verdad?, que han hecho como de los sujetos únicos de la política, el único lugar y que han pensado de esa manera totalizante. Entonces, ir más allá de las diferencias particulares, pero no caer en nuevas totalizaciones. Y aquí es donde aparece la necesidad o la posibilidad de pensar una política de lo común. Esta política de lo común podemos pensarla que se dibuja o que se mueve en dos direcciones. La primera de ellas sería, por una parte, una política que es capaz de elaborar, nombrar y dar cuenta aquello que de un modo diverso estamos experimentando ya de un modo común. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que se está desplegando en todo el planeta. Podemos pensarnos, aún desde nuestras diferencias, enredadas en un problema común. Podemos pensarnos a partir de problemas comunes pese a nuestras diferencias, o más bien a partir de nuestras diferencias.
podemos generar diálogos desde diferencias, desde lugares diferentes y construir imaginarios comunes en torno a esta cuestión, por ejemplo, de la violencia. Podemos inventar nuevos modos de decir nosotras, ¿vale? Nosotras, atravesado por las diferencias, por esa diversidad, etc. Entonces, esta política de lo común, por un lado, tendría esta vertiente de elaborar y nombrar y dar cuenta aquello común que de algún modo está ya ahí. Pero, por otra parte, no se trataría solamente de escuchar lo que tenemos en común, sino de atrevernos a imaginar en qué queremos que consista eso común, la vida en común. Es decir, en atrevernos a imaginar y a preguntar cómo queremos vivir juntas y juntos de otro modo. Aquí aparece una política imaginativa y creativa capaz de construir de otro modo los vínculos sociales. Por tanto, esta doble dimensión de la política de lo común, una escucha de eso común que de algún modo ya estamos experimentando y, por otra parte, no renunciar a imaginar y a preguntarnos en qué queremos que consista esa vida conjunta. Por tanto, con esto ya cierro, esta política de lo común en clave feminista nos invita y nos convoca a hacer de otro modo. Nos permite preguntar cómo pensar la vida común a partir de esa realidad de los cuerpos interdependientes, cómo pensar la vida común desde otros criterios ético-políticos. Cuando ese heterocapitalismo racialmente estructurado está haciendo absolutamente lo contrario, se trata de preguntas que dislocan, trastocan los mismos cimientos de nuestro mundo. Y en eso, en trastocar estos cimientos de nuestro mundo, creo que es en lo que estamos. Por eso estamos en un momento muy importante que necesitamos de las herramientas